voy a hablar de lo que es la iglesia como familia. Ese es el tema con el que voy a cerrar ahora. La iglesia como familia. Pablo en Efesios capítulo 2 dice que la iglesia es la familia de Dios. Así que 2:19 para los que toman nota. Así que la iglesia funciona como la familia de Dios. Así que voy a tratar de describir cómo es una iglesia familia, cómo es una iglesia que se articula como una familia. Vamos a tratar de llevar adelante estos conceptos rápido y voy a utilizar un capítulo de la Biblia como es Romanos 16, inexplorado. Por lo menos yo, igual que la gran mayoría, alérgicos a la lista de nombres interminables. Cuando uno llega a las listas de nombres en el Antiguo Testamento y dice que fulano era hijo de sutano y que este era hijo y este era hijo y este era hijo y este era hijo, uno dice, ¿en qué momento termino de leer esto? Y a veces creemos que no hay nada allí. Pero Romanos 16 es una lista de nombres muy diferente. Es una despedida de Pablo. Un saludo despedida a la iglesia en Roma. Y en ese capítulo hay varias cosas que son importantes de notar para poder sacarle provecho. La primera anotación que quisiera hacer es que este es un capítulo que encierra el tema de familia e iglesia, pero es también articulado por Pablo como guerra espiritual. Verso 20 dice, muy pronto el Dios de paz va a aplastar a Satanás bajo los pies de ustedes. Así que lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar, lo que vamos a articular es iglesia como familia, y cuando esto se pone en práctica, Dios es capaz de darnos victorias enormes en el área espiritual a partir de la puesta en práctica de esto. Así que Romanos capítulo 16, espero que lo pueda tener. Yo uso la versión internacional y voy a extraer versos de Romanos 16 para describir cómo es una iglesia que se convierte en una familia. Pablo está escribiendo desde Corinto, está escribiéndole a la iglesia de Roma. Así que es necesario entender que Pablo nunca había estado allí antes, así dicen los historiadores bíblicos, pero conoce a mucha gente allí porque al ser la capital del reino, del imperio romano, la gente se había ido a vivir allá. Así que él conoce a muchos cristianos que ahora viven allá. Importante para poder entender. Así que oramos y arrancamos. ¿Sí? Señor, en este último trecho del día para aprender tu palabra, vengo a pedirte, Señor, que nos des la fuerza, la claridad, la capacidad. Bendigo el corazón de los perseverantes, de los que quieren ser mejores miembros de este equipo llamado familia. Ayúdanos, Señor, a hacerlo bien, con fuerza y vigor. Bendice nuestra familia, Señor. Sana nuestra familia. Y ahora lo que te pido es, sana esta iglesia en el concepto de iglesia como familia. Por tu palabra lo pido. Amén. Bien, lo que voy a hacer es compartir características puntuales. Aquí está la primera. Una iglesia que tiene éxito en su alcance de familia es una iglesia que tiene un sentido de cuerpo. Tiene una naturaleza de hermandad con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Esto es un desafío muy grande y le voy a explicar por qué. Porque las iglesias cristianas padecemos de no una relación
armoniosa necesariamente entre nosotros, aunque ahí es un poco mayor, pero con el cuerpo de Cristo ahí empezamos a parpadear. Y toda iglesia que quiere tener faceta de familia necesita desarrollar internamente y externamente el sentido de cuerpo, que la iglesia es mi familia, son mis compas, no sé cómo le dicen en Argentina, es la gente, mi gente. Así que voy a desarrollar el concepto. Vea lo que dice el verso 1 y 2. Pablo escribe de Corinto a los romanos, les dice esto: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Les pido que la reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe, familia. Préstenle toda la ayuda que necesite, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las que me cuento yo. Pablo está escribiendo desde Corinto y le dice a la gente de Roma: para allá va una mujer llamada Febe. Ella es líder en otra iglesia, Cencreas. Recíbanla, sírvanla, apóyenla, cuídenla, ámenla, protéjanla, hospédenla, aliméntenla, cúrenla, atiéndanla, abrácenla, como conviene a la gente de la familia de Dios. Pregunto: ¿qué pasa en tu espíritu y en el mío cuando yo conozco o reconozco a alguien que tiene el mismo espíritu que yo tengo? A alguien que es mi hermano. Yo soy de otro país, soy de una iglesia que no tiene nada que ver en términos legales con la iglesia de ustedes, pero yo llego a este lugar, he sido recibido, amado, cuidado. He comido carne como un infeliz, como si se fuera a acabar la carne del mundo, deliciosa la carne argentina. Me ha abrazado, soy más amigo de Miguel, ahora tengo nuevos amigos, porque somos familia. Usted y yo somos familia. Pero ¿cómo le va a usted, cómo me va a mí cuando conocemos a alguien que tiene el mismo espíritu que habita en mí? ¿Cómo me comporto? ¿Soy capaz de entender lo que significa ser miembro de una familia llamada iglesia? Nosotros como iglesia local vamos mucho a Cuba. Cuba es nuestro país de misión, donde seguramente más hemos ido. Y he aprendido muchas cosas en Cuba. Es un gobierno diferente, un sistema muy difícil. Ellos, por ejemplo, el sistema cubano, igual que en Venezuela, lo he vivido y he estado allí cuando ha ocurrido, así que no me cuentan, yo he estado ahí. Por ley, por ejemplo, el gobierno en Cuba puede llegar a un lugar como este y decirles: el próximo enero necesito que me desocupen. Vamos a ocupar este lugar para beneficio de la comunidad, así que ustedes tienen que salir e irse. Y así es, punto. Punto. Sin caras. Solo describo algo sin opinión. Entonces, un día yo vengo de Morón, la ciudad donde estaba el pastor con el que servíamos, y vengo para La Habana y pasamos a comer algo, a disfrutar del mar en Varadero, un famoso lugar turístico. Así que vengo con el pastor Jorge, paramos en Varadero y él hace una curva y me deja frente a una iglesia católica. Frente. Yo me quedo viendo y le digo: ¿y Jorge, qué pasó aquí? Me dice: déjame contarte una historia. Escuche. Me dice: aquí en Varadero, el gobierno le pidió el templo a la iglesia de las Asambleas de Dios, conforme a la ley. Le dijeron a la iglesia de las Asambleas de Dios:
Tienen 2, 3 meses para desocupar. Ahora esto va a ser utilizado para el bien de la comunidad de Varadero. Desocupen el templo. Punto. Ley. No hay nada que hacer. Así que el cura de esta iglesia se fue donde el pastor de la iglesia de las Asambleas de Dios y le dijo: hermano, ojo, supe que tienes unos meses para desocupar. Quiero que sepas que nuestra parroquia desalojó una de sus salas para que ustedes se reúnan allí todo el tiempo que ocupen. Estamos para servirte, hermano. Y le dijo: no quiero que te preocupes por los muñequitos que a ustedes no les gustan. Ya los quitamos todos y los pusimos en otro lado. Y yo me quedo ahí pensando. No llegó el pastor de la iglesia bautista, no llegó el de la iglesia metodista, llegó el cura del pueblo a ayudar a alguien allá. La pregunta es esta: si yo logro entender, aquí le voy a decir algo. Lo que nosotros necesitamos es ser cristianos. El apellido viene en segundo lugar. Y aquí le digo algo: muchos evangélicos creen que solo los evangélicos son cristianos. Y aquí le voy a decir algo: hay mucha gente que va a una iglesia evangélica que no son cristianos. Y hay mucha gente a la iglesia católica que va ahí y que sí son cristianos. Sé que me pueden descomulgar por una cosa como esta, pero esa es mi convicción. Y vea qué curioso: si usted piensa que en la iglesia católica no hay cristianos, yo quiero decirle algo. Yo conocí a Cristo ahí. Yo me convertí a Cristo en el movimiento carismático católico. Ahí me convertí. Lo que pasa es que me casé con la hija de un pastor y vean dónde estoy ahora. Ese es el problema. Así que primer concepto: ¿cómo es la iglesia que se convierte en familia? Está compuesta por hombres y mujeres que tienen un sentido de hermandad que trasciende el apellido religioso. Es un celo por Dios, por la obra de Dios. Es un deseo de ayudar y le importa nada el apellido que alguien pueda esgrimir. Ese es un hermano, ese es un cristiano. Número 2, en segundo lugar, una iglesia que es familia carece de zánganos y de zánganas. Una iglesia que se convierte en familia es una comunidad de obreros. Cuando hay un papel en el suelo, es mi papel, yo tengo que recogerlo. No estoy esperando a ver cuál ujier lo levanta, porque es mi casa, es mi casa, es mi familia. No hay vagos. Vea, en el seminario donde yo estudié teología, me enseñaron que cuando uno lee un trozo de la Biblia, una de las tareas que hay que hacer es tratar de encontrar la palabra que más se repite, porque allí hay propósito e intención. Romanos 16, la palabra que más aparece es la palabra trabajo, es la palabra servicio. Y solo escojo un texto donde aparece la palabra trabajo. Dice así el verso 12: saluden a Trifena y a Trifosa. Son unos nombres exóticos. Estas dos muchachas, estas dos doñitas tenían nombre de bacteria intestinal, pero bueno, Dios las quería muchísimo. Dice la Biblia: salúdenme a Trifena y a Trifosa, las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor. Interesante. Servicio sinérgico, fuerte, firme, intencionado, creciente. Trabajaban. Hay que decir varias cosas de este pasaje. La primera es que no era un trabajo común. Dice que era un trabajo esforzado.
Y ese es un trabajo que no era fácil, había que ponerle. La gran mayoría de la gente de iglesia llega a la iglesia y dice: sírvanme. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero una de las cosas que Dios quiere es que usted y yo seamos despertados, levantados en el anhelo de servir a los demás. Porque uno de los requisitos de alguien que crece en Dios es alguien que sirve a Dios, sirviendo a los demás de manera intensa. Un hombre y una mujer que crece es alguien que decide entrar a la carretera del servicio por la primera oportunidad que tenga. Cuando yo conocí a Cristo a los 21 años, yo me sentaba ahí. Llegaba de primero, desesperado a la iglesia. Prediquen, canten, yo tengo hambre y tengo sed, quiero crecer. Me acuerdo que en las primeras reuniones a las que fui, el pastor habían comprado un cine. No había un solo parqueo, sino que era la acera. Y habían empezado a abrirle el carro a la gente de la iglesia y a robarles cosas. Así que el pastor viene y el pastor dice: miren, hermanos amados, nos están abriendo los carros afuera. Así que necesitamos a alguien que cuide carros allá afuera. Esa fue la petición específica y concreta. Y la iglesia queda en un silencio y en una petrificación absoluta. Nadie se movió. Así que se pone tenso el ambiente porque el pastor se enoja. Y entonces regaña a todo el mundo. ¿Cómo es posible que nadie levante? Hay que servir y regaña a toda la iglesia. Y peor, la gente más tiesa, más silenciosa, aquello terrible. Entonces el pastor echa mano de otra táctica, se puso melodramático y casi que se puso a las lágrimas. ¿Cómo es posible? Yo que he sido como una madre para ustedes. Y empezó ahí a hablar un poco. Nadie se movió. Y yo estoy ahí nuevo en la fe, nuevo. Y yo dije, bueno, nadie levanta la mano. Yo creo que esta es la mía. Esta es mi oportunidad de servir en algo. Y bueno, tenía vergüenza porque me sentía nuevo, no me sentía preparado. Pero bueno, ya que nadie levanta la mano, yo levanté la mano. Y casi se pudo sentir en el ambiente el alivio de la iglesia. Eran 800 personas que cabían en esas 800 personas que vinieron. Como que alivio. Y el pastor también, porque ya no sabía qué hacer el hombre. Así que mi primer trabajo, no sé cómo le dicen aquí a la gente que cuida carros en la calle. Allá en Costa Rica les dicen guachimán. Así que mi primer trabajo fue de guachimán de la iglesia. Y me paseaba por la acera de esquina a esquina cuidando los autos de los hermanos. Y como yo era ahí, ya conocía un poco Guadalupe. Entonces yo conocía cuando había alguien sospechoso acercándose, y ya me ponía así pilas y me ponía matón. Así. Nadie fuera a tocarle el carro a mi familia. Nadie. En mi gestión de varios meses como guachimán, nadie abrió un carro más ahí en ese tiempo. Nadie más. Y después de eso, bueno, un aplauso para los guachimanes. Pero lo curioso de eso es que después sufrí un vertiginoso ascenso. Ahora me pusieron a cuidar la puerta porque había un problema con los borrachos del parque del frente. Porque los borrachos del frente entraban a la iglesia a bailar las canciones de la alabanza. Llegaban a bailar y daban la vuelta. Era un desastre. Entonces me pidieron que contuviera a los borrachos del parque cuando entraban. Y entonces era un trabajo titánico porque ellos eran majaderos, no entendían razones, no había forma con ellos. Pero bueno, tratábamos de convencerlos y todo, y hacíamos el trabajo. En el reino de Dios, estoy hablando del año 81. En el reino de Dios, cuando alguien quiere crecer en el servicio,
tiene que servir desinteresadamente, porque en el reino no se serrucha. En el reino se sirve en lo que Dios quiere que yo lo sirva, y el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre más. Y lo que Dios lo mandó a hacer a usted y a mí es ser fieles a lo que Dios nos mandó a hacer. Y la próxima vez que usted escuche que se necesita algo, levante la mano y diga yo. Esa es la primera venida. Después Dios le va acomodando a usted el carril en el que Él quiere que usted honre a Dios con su servicio. En la iglesia no hay zánganos. Todos servimos a todos en todo el tiempo. Así es. Y ahí se crece. Y ahí me hago fuerte en Dios. Ahí me desarrollo ministerialmente, siendo fiel en lo que Dios me puso a hacer hoy. Número 3. El tercer elemento de una familia que es iglesia, no solo tiene sentido de cuerpo, no solo tiene una capacidad de servicio integral, sino que incluye a las mujeres. La iglesia desde Cristo empezó a tomar en cuenta a la mujer. Y de un momento a otro, la iglesia continúa desarrollándose. Y a la altura del capítulo 16 de Romanos, ahí se mencionan 27 nombres. Y ya ahí hay 9 nombres de mujer sirviendo activamente en la iglesia. 9. Un número impresionante para una cultura judía, que son los que estaban leyendo la palabra en principio y escribiéndola. Pablo es un rabino judío, y ahora los paganos, que también eran unos grandes machistas, están viendo que la mujer empieza a ser levantada y empieza a ser usada por Dios de una manera extraordinaria. Esto que le voy a decir requiere tarea, requiere estudio, investigación. Usted no tiene por qué creerme. Asumo que alguien va a llegar a su casa a investigar. Dice así el verso 12. Perdón. Dice así el verso 7. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos en Cristo antes que yo. Ese texto tiene una particularidad, y es que la gran mayoría lee eso y no tiene por qué no saber que Junias es nombre de mujer. No existe un Junias hombre en toda la antigüedad. No hay un solo ejemplo de alguien que llamándose Junias fuera hombre. Junias era mujer. Y según ese pasaje, esta Junias había alcanzado el oficio apostólico, según el texto. El oficio apostólico. Era una mujer que se había desarrollado ministerialmente a nivel de ser compañera de Pablo en labor de corte apostólico. Esto es extraordinario. Si alguien quiere hacer su tarea, tiene que buscar a alguien que llamándose Junias fuera hombre. No hay un ejemplo en toda la literatura antigua. No hay. Así que le voy a decir algo acá. Si en este púlpito o en el de los pastores presentes nunca hay una mujer enseñando, y es obvio que digo esto sabiendo que una mujer ha sido invitada a nutrirnos a nosotros como parte de la capacitación de este seminario de familia, no tendría sentido que solo hombres pudiéramos pasar por aquí. Le voy a explicar por qué. Porque hay vitaminas que la iglesia necesita, que Dios se los dio solo a una mujer.
Una iglesia que no tiene una voz femenina que enseñe es una iglesia desnutrida en ciertas áreas de vitamina que necesita. ¿Por qué? Porque una iglesia sin voz femenina sería igual que una casa sin mamá. Habría una disfunción allí. Toda iglesia debe permitir que una mujer, dos mujeres a quien Dios le ha dado el don y el ministerio y el talento de la enseñanza. Y yo sé que alguien está pensando y diciéndome, la Biblia dice que la mujer no debe enseñarle al hombre. Ok, tendríamos que discutir qué significa eso en aquella cultura. Y yo también le preguntaría a usted, ¿cómo es que las maestras de la pastoral infantil nuestra le enseñan a hombres? Porque cuando dice hombres no significa que es una edad en particular. Así que realmente la iglesia se ha privado por años de una riqueza enorme, producto de no permitirle a la mujer tener voz dentro de la iglesia. Este capítulo empieza con una heroína llamada Febe y llega pasando por 9 nombres de mujer, y una de ellas se dice que tenía un oficio máximo dentro del quehacer de iglesia. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, una iglesia que es familia le da lugar al ministerio de la mujer. Y le voy a decir cuál es la barrera más grande que encuentra todo pastor como yo que quiere darle lugar a una mujer, y es la mujer misma. La gran mayoría de las mujeres a quienes Dios le está susurrando que crezca para que pueda ser maestra de la palabra, no se la creen. ¿Cómo me costó convencer a las 2 predicadoras que con años he formado en la iglesia de la que yo soy pastor? Hoy son predicadoras, pastoras que puede usted ponerlas y a predicar en cualquier lugar por el nivel que tienen. Pero ¿cómo costó que lo creyeran? ¿Cómo costó que lo entendieran, que lo asumieran? Una iglesia que es familia le da lugar a la voz instructiva de las mujeres. Porque si no, somos como una casa sin la voz de mamá. Siguiente. Paso rápido porque están muy serios y me da miedo que estén enojados conmigo. Pero si están enojados conmigo, por dicha ya me voy, ya casi. Le queda mañana, ¿cierto? Siguiente, 4. Siguiente concepto. Una iglesia familia es una iglesia que vive por valores. Lo hemos mencionado insistentemente. Es una iglesia que se interrelaciona con valores, están declarados. Vea cómo lo propone. Dice el verso 16: salúdense unos a otros con un beso santo. La Biblia hay que leerla con intencionalidad. Dice que cuando se van a saludar 2 de la familia de la fe, que el beso que se den sea cargado de santidad, de respeto, de amor, de cordialidad. Ustedes los argentinos se saludan de beso, y nosotros, de donde yo vengo, no, nosotros nos damos solo la mano. Pero cuando yo vengo aquí a Argentina ya pongo el chip y ya aprendí. Ya aprendí porque ustedes son muy besucones. Entonces, y hay lugares en Argentina donde no es uno, sino son 2. Así que hay veces que no sé dónde es uno y son 2. Así que me quedo, después del primero me quedo así como esperando. Pero que la Biblia dice es que si sea uno o sean 2, sea santo. Y eso lo que significa es que la manera de relacionarnos nosotros
tiene que ser correcta. Cómo toco, cómo hablo, cómo veo. Y eso no es fácil, porque la gran mayoría, yo no sé de dónde viene usted, pero yo vengo de la jungla. Vengo de la jungla pura. Y ahora llego a la iglesia y ahí hay un padre celoso. Y él espera que yo me relacione de manera correcta con mis hermanos y mis hermanas. Y dice que su beso sea santo, sea puro. Así que esto no es sencillo, porque requiere que Dios continúe renovando mi mente, mi corazón. Que cada uno de nosotros decida. Siempre fue mi enseñanza para mi hijo. Cuando te vas a acercar a una señorita, le decía yo a mi hijo cuando era un muchachito, se lo digo todavía ahora que es un hombre, le digo, trátala como a ti te gustaría que tratara alguien a tu hermana, a tu madre, y piensa el día que seas papá a tu hija. Ese es el parámetro. Vas a tratarla con el parámetro de lo que anhelarías alguien haga con tu hermana Valeria, porque la amas tanto y no estarías dispuesto a que alguien le faltara al respeto. Ese es tu parámetro. No le hagas a otro lo que no te gustaría que hagan contigo. Siguiente. Esta la paso rápido. La iglesia tiene que aprender, cuando quiere ser familia que derrota a Satanás, tiene que aprender a desarrollar relaciones profundas. Y nosotros los latinos, déjeme decirle esto, nosotros los latinos padecemos de superficialidad. Nosotros podemos ser sumamente superficiales. Hola, ¿cómo estás? Realmente no me interesa mucho, pero es lo que me enseñaron en la escuela a decir. Y el otro responde, muy bien, gracias. Se lo está llevando la trampa, pero a este que le importa, yo no le voy a decir lo que me está pasando. Qué alegría verte. Tampoco es cierto. Yo también soñé contigo. Tampoco es cierto. Y luego terminamos diciendo, ¿cuándo nos vemos? Y respondemos, un día de estos. ¿Cuándo llega un día de estos? Casi nunca llega. Por eso tengo que aprender a ser más real en mis palabras, darle peso a mis palabras, porque la iglesia tiene que ser profunda. Vea la palabra 3 y 4. Salúdenme a Priscila y Aquila, compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida, ojo, esto es más que Dios lo bendiga. Por salvarme la vida arriesgaron la suya. Implica inversión en la vida de otro. Es que me importas. Es que realmente sos mi hermano. Yo voy a estar para vos. Sos el compa mío, de veras. Por salvarme la vida arriesgaron la suya. Se le agradece la iglesia a los gentiles. Y luego el verso 5 dice, saluden igual a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Eso significaba muebles flojos, que se comen la comida de la casa y se toman el jugo de nosotros. Porque si la iglesia se reunía en la casa, significa que llegaban ahí, significa inversión de tiempo. Podrían ver la televisión o cualquier otra cosa, pero ahora la iglesia estaba en su casa. La iglesia tuvo el primer templo el año 300 alrededor. Creció en casas toda la vida, los primeros 3 siglos. Así que la iglesia tiene que aprender a ser profunda. 2, y termino. Aquí venimos a la palabra que es clave. La palabra familia. Vea lo que dice Pablo. Verso 13. Salúdenme a Rufo, distinguido creyente, y a su madre, que también como una madre para mí.
pareciera como cortesía. ¿Parece cortesía? ¿Sí o no? Oh, salúdenme a Rufo y a su mamá, ella es como mi mamá. Eso no es cortesía. Lo que está diciendo Pablo es que la mamá de Rufo era su mamá. La iglesia, escuche lo que le estoy diciendo, por favor. La iglesia suple la disfunción que la familia y la sociedad no pudo darme y otorgarme. La iglesia es capaz de otorgar las vitaminas que mi casa no me pudo dar a mí. La iglesia me da el hermano que yo no tuve. La iglesia me da el papá que yo no tuve, o que habiéndolo tenido, mejor que no lo hubiera tenido, lastimosamente. Y la iglesia me otorga a mí la mamá que yo no tuve, cuando la iglesia es lo que Dios quería que fuera, familia. Es un milagro. Es un milagro maravilloso. Hace muchos años, cuando nuestra iglesia iniciaba, estaba yo sentado ahí en primera fila como pastor de la iglesia que soy, al lado de mi esposa, y viene un niño pequeño, pequeñín, y como un gato me pasa a la par de la pierna, así, y me vuelve a ver, un enano, y yo lo vuelvo a ver y le digo: hola campeón, ¿cómo estás? Campeón, ¿cómo estás? Y él me salta al regazo como si fuera un gato, me salta al regazo y me pone la cabeza en el pecho. Yo me asombro, lo abrazo, le pregunto cómo se llama y le digo, y él me dice: me llamo Ian. Gracias, gracias. Me dice: me llamo Ian. Así que siguiente domingo lo saludo, él viene y me salta al regazo otra vez. Tercer domingo viene y me vuelve a saltar a los regazos. Y yo me doy cuenta que este niño, hay algo que pasa. Ya para ese momento sé que su papá abandonó a su mamá y a él, yéndose tras el canto de las sirenas. Así que ahora entiendo que este niño me escogió a mí para recibir calor masculino de padre. Ahora soy más intencionado. Ahora le hablo, le pregunto: hola Ian, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, papito? Cuéntame. Lo abrazo, lo beso. Un día mi esposa me dice: vino Ian con su mamá a dejarte un regalo. Abro el regalo y era una corbata. Hay cosas que yo nunca uso y una de ellas es una corbata. A menos de que alguien se case y me vea obligado a ponerme una corbata, no me la pondré nunca, porque yo soy muy pescuezón, sudo como un caballo, así que padezco de calor, y la corbata yo siento que me asfixia. Así que pienso, bueno, muy agradecido por el regalo, en alguna boda la usaré. Llega el domingo, el día de la iglesia, salgo del baño, me estoy preparando para ir a la iglesia, muchos años para atrás le cuento, y cuando salgo me dice mi esposa: llamó Ian, que con qué te vas a poner la corbata que te regaló. Entonces yo le digo a mi esposa: Gis, tú sabes que yo no uso corbata. Y los que estaban en la sesión anterior saben que mi esposa me habla con las pestañas. Y me dijo: hoy vas a usar corbata. Y yo entro, yo realmente me enojo, yo no sé, le voy a decir a Gis que le aplaudieron, que le han aplaudido a sus pestañas mucho en esta iglesia. Y yo le digo: Gis, no me digas eso, porque prácticamente no hay forma que yo me ponga esa corbata. Me dice: Ri, el niño preguntó y yo no le iba a decir que tú no le ibas a usar. Así que yo le dije, él me preguntó que con qué ropa, y ahí está la ropa en la cama, como si yo fuera un chiquito. Ahí está el pantalón y la camisa, y le dije cómo ibas a ir vestido. Yo no puedo creerlo, no puedo creerlo. Así que, como, no sé cómo le dicen en Argentina, como un berrinche,
enojado, como así, malcriado, así como un niño. Me pongo la bendita corbata. Iba mal, iba enojado, silencioso. Cuando yo llego al predio de la iglesia, entro al parqueo de la iglesia, Ian estaba en la puerta, vestido exactamente igual que yo y con una corbata en miniatura igual que la que me había regalado, de la mano de su mamá, pendiente para verme. Cuando yo veo a ese niño, yo casi muero, porque estuve a nada de no ponérmela. Y me alteró el corazón de pensar una vez más lo torpe que estaba haciendo. Y me quedé, Giselle se quedó viéndome, mi esposa, sin palabras era. Yo me bajo del carro y donde él me ve, suelta la mano de su mamá y se viene corriendo y toma mi mano. Y con un orgullo de niño entra porque venía vestido igual que yo. Entra con ese orgullo viendo para todo lado de la mano mía. Parecíamos los de la película Twins, ese que es el grandote y el chiquitillo, así, veníamos los dos igual. Y yo venía para adentro con aquel susto, aquella impresión de que la iglesia es la familia. Llévame a la siguiente. A ver, espero que esté. No se nota bien. De ese lado más. Ese sí ahora 20 y algo de años. Cuando cumplió ya mayoría de edad, yo estaba ahí. Cuando entró a la universidad, yo estaba ahí. Cuando tuvo su primer novia, me preguntó. Cuando se graduó de la universidad, yo estaba ahí. Cuando sacó su maestría, yo estaba ahí. La primera vez que iba a salir del país, yo estaba ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia. Y ese chiquito me escogió a mí como su papá. Y yo no le podía fallar. La primera vez que votó, me preguntó por el criterio. Yo estaba ahí, con Ian. Ese es el día que cumplió 18 años. Tengo muchas fotos más con él. La iglesia es una familia. Hay gente que se la pierde y cree que es un lugar de culto nada más. La iglesia es una familia. Una familia. Aquí le hablo, iglesia. Hay jóvenes, hay jovencitas que Dios se los va a encomendar a usted, porque la vitamina que necesitan Dios se la va a dar a usted para que se la dé a ellos. Y aquí lo vuelvo a ver. Tenga mucho cuidado de dos cosas. Uno, de tener en poco como lo hice yo en algún momento y no entender lo que Dios quería hacer con nosotros. Y dos, de fallarles, faltándoles al respeto o no siendo lo que Dios quiere que usted sea. La iglesia es una familia. Eso dice la Biblia en Efesios 2. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. Y allí este milagro se da. Y por último, con esto cierro para ir a descansar después de un trajín largo del día, la semana. Este es de mis favoritos, este concepto. La iglesia es un mix. La iglesia es un mostrario de colores, de niveles, de género. La iglesia es muy variada. La iglesia se compone de hombres y mujeres de toda clase social, intelectual y económica. Seguramente porque una iglesia local está asentada en cierto lugar, hay cierto nivel de homogeneidad. Pero la iglesia es un crisol de realidades variadas. Se lo pruebo con Romanos 16. Dice, verso
22 y 23. Atención. Yo, Tercio, que escribo esta carta, los saluda en el Señor. Saludo de parte de Gayo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les manda saludos Erasto, que es el tesorero de la ciudad, y nuestro hermano Cuarto. Cuando uno lee la Biblia sin hacerse preguntas, sin detenerse, sin leer los comentarios al pie de página o sin estudiar, se pierde muchas cosas. Por tener lecturas rápidas perdemos profundidad. En estos dos versos hay 4 nombres. 4. 2 son nombres de esclavos. Los esclavos no tenían nombre, tenían número. Y ahí lo que dice es que uno se llamaba 3 y el otro se llamaba 4. Eso es lo que ahí dice. Y los otros 2 nombres son de 2 personas de mucho dinero. Gayo, que tiene una casa, y la palabra que se utiliza allí es una casa grande, le pertenece a gente de dinero. Y el otro se llamaba Erasto, que era el tesorero de la ciudad. De hecho, a quienes googlean, si usted se mete por internet y pone Erastus, lo va a remitir a un encuentro arqueológico donde aparece un acueducto que hizo un tal Erasto en Roma. Es este, tesorero de la ciudad. Así que alrededor de la mesa estaba 3 y 4 que eran esclavos, y estaba Erasto y Gayo que eran ricos, y está Pablo. Y Pablo está ahí y dice, les mandan saludos. 2 esclavos que no tenían nombre, tenían número, y 2 ricos, así es la iglesia, y están sentados alrededor. Puse a la par de mi Biblia cuando leí esto, cuando descubrí esto en la palabra. Puse a la par de mi Biblia. Lo que no logró el capitalismo y lo que no logra el socialismo, lo logra el cristianismo. Y es sentar en la misma mesa a gente muy diferente. Y un día estoy predicando en la iglesia de la que soy pastor, y vi esto reflejado en 2 personas. De este lado estaba Juana y también estaba Jorge, cerca. Juana es una viejita que no sabe ni leer ni escribir. Jorge es un hombre, un industrial de mucho dinero. Tiene mucha plata, don Jorge, mucho dinero. Es un hombre de negocios, brillante, una casa enorme. Un día me invitó a almorzar a su casa, Jorge. Así que llego a la casa. Yo soy de un trasfondo de mucha carencia, así que yo me pongo nervioso cuando llego a un lugar. No me siento cómodo de primera mano en un lugar muy ostentoso por mi infancia de pobreza. Así que don Jorge me invita a su casa, y es alfombras, es un lugar de cuero, los muebles. Pero lo que me llamó la atención es que me lleva por la sala y me dice, este cuadro que está aquí es un Picasso. Feo el cuadro como él solo. Qué cosa más horrible. Era un dibujo. Qué cosa más espantosa. Un dibujo, yo lo podría haber hecho mejor. ¿En serio? Y don Jorge me dice, Ricardo, este es un Picasso, es un dibujo Picasso. Yo me asusto y no quiero ni pensar la plata que vale aquel dibujo. Picasso, ¿quién tiene un Picasso en la sala? ¿Quién tiene un Picasso en la sala? Si lo que usted y yo tenemos es un paño de unos perros jugando pool, ¿cierto? Quedo nervioso, ahí como hay demasiados tenedores, demasiadas cucharas, no sé qué hacer. Pero esa es la casa de don Jorge, un hombre bueno, humilde, ama a Dios, sirve a la gente carenciada. Él y su esposa Ana sirven de sus recursos para bendecir a la gente carenciada. Lo amo, lo admiro.
Y un día Juana me invita a su casa. Juana me dice: pastor, ¿y usted se tomaría un café conmigo? Y le digo: claro, Juanita. Y llego a su casa, es solo una pieza pequeña de madera. En la pieza está todo: su pequeña camita, una mesa. Y ahí en el centro de la pieza solo tiene un adorno: un pato de yeso. Un pato de yeso y pintado feísimo también. O sea, pintado errático. Son esos que se compran, se los pinta la misma persona y los mandan como a hornear. Pero era un pato de yeso. Ahí era su adorno en el puro centro de su pieza. Así que tomé café con Juana. Ya ella está con el Señor. Compartí con ella. La pasamos bien, nos reímos, me contó su historia, cómo sobrevive. La iglesia era su familia. Hermoso. Y un día estoy predicando y en la misma línea, en una silla está Jorge y unas sillas para acá está Juana. Juana tiene en su casa, su adorno más preciado es un pato de yeso, y el otro tiene un Picasso en la pared. Y los dos están en la misma fila de la iglesia. La iglesia reúne en el mismo lugar a una enorme cantidad diferenciada de personas. Así es la iglesia. Así es la iglesia: joyeros, psiquiatras, psicólogos. Hay personas que trabajan en toda clase de cosas. Así es la iglesia. ¿En qué trabaja usted? ¿Cuál es tu oficio? Así es la iglesia. Así es la familia de Dios. Y nos amamos. Y Dios, y le voy a decir por qué usted y yo somos iguales: porque somos vistos desde arriba. Y cuando uno vuelve a ver desde arriba, todo el mundo es del mismo tamaño. Así es la iglesia. Todos nosotros somos del mismo tamaño a los ojos de nuestro Dios, que ve desde su trono. Así que, amigo, amiga, después de un día tan largo, después de una semana de trabajo y de una jornada de conferencias una tras otra, solo queda una cosa que hacer, y es orar y pedirle a Dios que nos ayude. ¿Cuántos quieren ser un mejor miembro de esa familia, de ese equipo llamado familia? Levánteme su mano. ¿Cuántos quieren ser un mejor miembro de ese equipo llamado iglesia, que también es una familia? Levánteme la mano. Señor, bendecimos tu nombre y te pido: ayúdanos, 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 Señor. Oro pidiendo: sáname, sana mi familia, sana mi iglesia, sana a Tucumán. Oro pidiendo que podamos ser una comunidad con sentido de cuerpo, que podamos ser una iglesia donde no hay zánganos, donde servimos siempre a todos y en todo. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad de valores. Ayúdanos a ser profundos. Ayúdanos a tener mujeres que tengan voz como la de una mamá, trayendo una vitamina especial al cuerpo, a la familia de Dios. Ayúdanos, Señor, a estar por encima de clase y raza. Ayúdanos, Señor, a ser familia, a poder escribir igual que Pablo: salúdenme a aquel y salúdenme a su mamá. Su mamá es mi mamá. Así que te pido, Señor, que en esta casa una gracia, una unción de familia corra por las venas de esta comunidad. Dame a mi hermano, Señor, para cuidarlo y amarlo. Si necesitas que sea padre, aquí estoy. Madre, aquí estoy. Amigo, aquí estoy. Ayúdanos, Señor. Y una vez más cierro
Sáname, Señor. Sana mi casa. Sana mi iglesia. Sana mi tierra. Que así sea, por Cristo el Rey. Amén. Y este aplauso es para nuestro Señor. Amén. Para nuestro Señor. Que Dios los bendiga.